Un aplauso al doctor Fernando Tarazona Alvarado. Buenas tardes. Doctor Roque Díaz, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú, doctor decano del Colegio de Notarios de Ucayali, asistentes todos. El día de hoy el tema que se va a exponer es sobre la seguridad jurídica adoptada en nuestro país y la función notarial, ¿no? A mí me parece que es un tema muy importante de tener en cuenta por cuanto el Perú ha adoptado un sistema latino-germánico, ¿no? El sistema de seguridad jurídica inmobiliario es un tema que nos ha golpeado últimamente. Hay que tener en cuenta que está conformado por dos instituciones íntimamente ligadas, cuál es el notario y el registro, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta dónde estamos y cuál es el sistema jurídico adoptado en el país, porque el día que no tengamos esto claro, entonces va a suceder lo que acaba de suceder: problemas de fraude documental, problemas de suplantación, ¿no? Porque un país adopta el sistema jurídico de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a la historia jurídica de este país, ¿no? Frente al otro sistema, que es el Common Law, donde es un sistema distinto, donde en ese sistema pues no hay notario. ¿Y por qué en esos sistemas no hay notario? Por una razón histórica, por la situación que en esos países el documento no es lo más importante. En muchos países cobra más importante las costumbres, la jurisprudencia, lo que la gente queda, pero el documento no es tan importante. Por eso en esos países no se ha visto necesario recurrir o crear la figura de un notario, ¿no? En cambio, en los países donde de tradición latino-germánica, donde el documento es la prueba, entonces se ha visto necesaria la existencia del notario. Y el notario pues es un profesional de derecho que ejerce función pública, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. El notario ejerce función a nombre del Estado. En nombre del Estado, el notario interviene en la contratación entre los particulares para dar fe, dar certeza de la realización de los negocios jurídicos, para dar certeza respecto a la ocurrencia de hechos con relevancia jurídica, ¿no? Esa es la función, se puede decir, primigenia del notario. Últimamente estamos viendo que el notario está asumiendo nuevas funciones, ¿no? Tales como la tramitación de asuntos no contenciosos, tales como el tema de ser una pieza clave en el control del lavado de activos, ¿no? Son funciones nuevas del notariado que antes no las tenía. Hace 100 años era impensable que el notario asuma estas funciones, pero esa es la realidad. Así como la sociedad avanza, el notariado también avanza y se adapta a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones, porque hay que tener en cuenta que el notariado no es una actividad privada. El notariado es una actividad que ejerce función pública. Por lo tanto, los notarios actuamos a nombre del Estado. Ergo, si que al Estado resulta algo importantísimo, básico para la convivencia social, combatir el lavado de activos, pues el notario tiene que intervenir y colaborar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la seguridad jurídica? Ya el Tribunal Constitucional dio unos matices que debemos entender por seguridad jurídica. Tenemos que en la resolución de los expedientes acumulados número 001-003-2003 hay -TC, el tribunal ha señalado que la seguridad jurídica es un derecho constitucional, ¿no?
ha señalado que es un principio consustancial al Estado constitucional de derecho, implícitamente reconocido en la Constitución. Claro, si bien no es un derecho expresamente reconocido en la Constitución, sin embargo se desprende, ¿no? Por cuanto su espíritu es garantista, ¿no? Se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los poderes públicos y en general de toda la colectividad, desenvolverse dentro de los cauces del derecho y la legalidad. En pocas palabras, ¿qué es la seguridad jurídica? Es la predictibilidad que debe tener el ciudadano respecto de la actuación de los poderes públicos, de los organismos públicos, pero también respecto de la actuación de los privados, dentro del cauce legal. Es decir, si que uno adquiere un inmueble conforme a las normas vigentes, pues entonces uno adquiere bien y uno tiene que verse protegido en su propiedad por el Estado. No puede ser posible que después uno pierda esa propiedad, ¿no?, sin que uno haya intervenido. Para eso el Estado tiene que proveer al ciudadano de aquellos mecanismos que le garanticen su propiedad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, esa es la seguridad jurídica, y el Tribunal Constitucional ha dicho claramente que es un derecho constitucional. Por lo tanto, es un derecho constitucional donde se requiere que el ciudadano tenga certeza respecto a la actuación del Estado en su conjunto. Entonces, como les he señalado, el sistema de seguridad jurídica, ya trasladándolo al tema inmobiliario, pues está construido por el notario y el registro. El notario, bueno, ya se ha visto a lo largo de este día de lo que es el notario, que es un profesional de derecho, ejerce función pública, que por su actuación da fe de la actuación del Estado, de los negocios jurídicos que se celebran en la sociedad, comprueba los hechos jurídicos, deja constancia en un acta, como ya lo he expuesto por Carlos, y también tramita asuntos no contenciosos, que ha sido muy interesante la diferencia que hizo que en el tema de los asuntos no contenciosos no hay fe pública, claro, porque estamos hablando de una nueva función de notarios, pero que el notario perfectamente lo puede realizar en razón a que al ser un profesional de derecho que ejerce su función a nombre del Estado, está garantizada su imparcialidad. Y qué mejor si hay un tema de tenemos un poder judicial congestionado, si hay que descongestionar y dárselo a aquellas personas que le puedan, que tengan este grado de imparcialidad, pues qué mejor que el notario, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del notario? Pues en la ley del notariado se desprende esto claramente, ¿no? El notario, en primer lugar, califica la legalidad del negocio jurídico, ¿no? Si bien en el Perú se presenta una minuta, ¿no?, sin embargo, esto no puede cambiar la naturaleza del notario. El notario, su función no solo se limita a elevar a escritura pública una minuta, esa no es la función del notario. La función del notario es calificar la legalidad del negocio jurídico, es decir, verificar antes si este negocio jurídico que le adjunta para que se eleve escritura pública es legal o no. Es el primer control que realiza el notario, es decir, que sea conforme a las normas vigentes. El papel asesor del notario es fundamental, ¿no? Es fundamental. Claro, acá de repente puede haber un conflicto con la minuta autorizada por un abogado, pero hay que tener en cuenta que la función del notario, su naturaleza misma, lo obliga a asesorar a las personas. Entonces, si que el notario, como ejemplo, ve que en la minuta hay disposiciones, ¿no?, que si bien no van contra una norma legal, pero sabe que conforme a la jurisprudencia del tribunal registral, ¿no?, si se constituye una SAC para que tenga una finalidad educativa, entonces
eso no, el notario tendría que observar este tema, ¿no? Y no simplemente llevar la escritura pública y esperar que el registro lo observe, ¿no? Pues acá hay el papel asesor del notario, que es muy importante. Eso obliga obviamente al notario a estar capacitado, a estar enterado de todas las normas vigentes y estar enterado de la jurisprudencia que hay en el tribunal registral, del registro público, de los requisitos, etc., ¿no? El notario tiene que verificar la identidad, capacidad, libertad y conocimiento de los comparecientes, ¿no? Y este último tema, el conocimiento, es muy importante porque en el tema de los derechos de defensa del consumidor, acá en Perú todavía no nos ha llegado esa problemática que actualmente está ocurriendo en Europa. ¿Qué cosa pasa en Europa? Que el Tribunal Europeo acaba de declarar nulas varias ejecuciones hipotecarias. Personas que accedieron a un préstamo hipotecario por parte de un banco y con este tema que hubo en España, de que por la crisis que hubo y que mucha gente no podía pagar esos préstamos hipotecarios, que resulta que interpusieron acciones contra las ejecuciones que hacían los bancos. Y finalmente el tribunal le dio la razón en el sentido que ellos, cuando contrataron, no tomaron conocimiento de las diversas condiciones con las cuales se otorgó el préstamo. Es decir, no sabían que si que tú dejabas de pagar la tercera letra, se daban por vencidas todas las letras, no sabían de lo que ellos llaman los intereses suelo. ¿En qué consiste esto? En que cuando accedías a un crédito, por ejemplo, de 8%, por más que la situación actual, por la situación del libre mercado, la tasa haya bajado 5% en los demás préstamos, pero tú estabas atado ya a un contrato donde tu interés no podía bajar. Entonces, hubieron múltiples causas por las cuales el Tribunal Supremo Español y el Tribunal Europeo declaró nulas esas ejecuciones porque no tomaron conocimiento efectivo de las condiciones por las cuales estaban accediendo a esos préstamos. Entonces, esto generó toda una problemática en España en particular, y actualmente se está solucionando el tema con la intervención del notario. Es decir, el notario tiene que intervenir en la contratación hipotecaria, incluso en una fase precontractual. ¿En qué consiste esto? En que cuando una persona va a un banco y solicita un crédito hipotecario, entonces el banco le da la información al notario escogido por la persona. Acá tenemos un punto muy importante, que en España los consumidores son los que escogen el notario, no como sucede acá en Perú, donde quien escoge el notario es el banco, ¿no? O como sucede en el caso de esta inmobiliaria, que se ha buscado también en el caso temprano, donde es la inmobiliaria o la constructora que escoge el notario, ¿no? Bajo la teoría, bajo la doctrina, jurisprudencia de los derechos del consumidor, es el consumidor quien escoge a su notario de confianza, es un derecho. Incluso en España está plasmado definitivamente. Entonces, el banco remite toda la información al notario escogido por el cliente vía correo, ¿no? Con firma digital, ¿no? Después el notario baja esa información y se lo traslada al consumidor. Ese consumidor tiene un plazo para ir con el notario o para bajar esa información remitida electrónicamente por el notario y para revisar todas las cláusulas. Después el consumidor va donde el notario para que el notario le explique las cláusulas que no ha entendido y el notario tiene que explicarlo, ¿no? Entonces acá se ve el papel fundamental del notario, ¿no? Claro, si el notario es escogido por el banco, no podría realizar esa función, ¿no? Por eso que es básico que el notario sea escogido por el consumidor. El consumidor escoge a su notario de confianza. Después que el notario le ha explicado y
si ya comprendió, levanta un acta donde señala esta circunstancia y esta acta se inicia después en la escritura pública. Es una posibilidad. Hay una posibilidad que luego de explicar el notario, el consumidor se dé cuenta que otro banco de repente las condiciones son mejores, simplemente eso queda ahí, el notario no cobra nada porque es un servicio gratuito del notario y se va a otro banco, pero siempre después, si lo escoge el notario porque lo ha asesorado bien, el cliente de nuevo lo va a escoger al notario, ¿no? Así funcionan las cosas. Entonces tenemos un notario que ejerce de manera activa su papel de asesoría imparcial y el notario es pieza fundamental en el sentido de dar fe de que la persona tomó conocimiento de las condiciones. De esta manera, evidentemente, vía un juicio, pues los tribunales no se van a juzgar la ejecución hipotecaria por cláusula abusiva, ¿no? Entonces tenemos acá que el notario ejerce una función básica para la seguridad jurídica. Y bueno, las otras funciones del notario son la de redactar y autorizar el instrumento público, conservar y expedir los traslados, comprobar hechos por relevancia jurídica y tramitar los asuntos no contenciosos que ya se han puesto. El Tribunal Constitucional ha señalado la importancia de la función del notario en la resolución antes mencionada, ¿no? Ha señalado que este tribunal ya acentuó la especial relevancia del rol del notario en la sociedad, manifestando que nuestro país se adscribe al sistema de organización notarial del tipo latino, en virtud del cual el notario es un profesional de derecho que de forma imparcial e independiente ejerce una función pública consistente en autenticar y redactar de manera imparcial a quienes soliciten su intervención, ¿no? Así el notario dota de fe pública y seguridad jurídica a los actos y negocios jurídicos que ante él se celebran. Pues el notario, estas son las características propias del notario que lo van a diferenciar de un abogado. Un abogado ejerce función privada, un notario no. Un notario ejerce función pública. Por eso es esencial que el notario no solo sea independiente, sino que parezca independiente. Tiene que parecer. Es como la mujer de César. No solo tiene que serlo, sino parecer. Eso implica que el notario pues no puede firmar sus escrituras, por ejemplo, si es un préstamo bancario en una instalación local, ¿no? El notario siempre tiene que mantener su independencia. El notario equilibra las posibles desigualdades que pueda haber entre las partes. Entonces, cuando hay un banco, pues, el notario va a equilibrar esa función, en primer lugar, que lo escoja el consumidor. Y eso se tiene que plasmar en una norma. Sé que hay un proyecto de ley presentado por el Colegio Notario de Lima, y bueno, espero que se apruebe, porque en realidad esto va a repercutir en defensa del consumidor. Los bancos, ASBAN, ha señalado que esto va a implicar que los procesos de desembolso de dinero se demoren, porque claro, una cosa es trabajar con los 5 bancos, 5 notarios escogidos por el banco, a trabajar con todos los notarios que hay dentro de la provincia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que sus desembolsos se hagan rápido y después sean cuestionados judicialmente, como está pasando actualmente en Europa, o garantizar el efectivo conocimiento del clausulado por parte de los consumidores, ¿no? Y el notario cumple en este sentido un papel fundamental. Otro dato relacionado con este tema es el tema del arancel notarial, que lo tocó el doctor Osvaldo Arias, y creo que es fundamental también para garantizar la independencia del notario el que existe un arancel notarial, porque claro, la situación que existe actualmente es que finalmente los grandes grupos económicos son los que le fijan el precio al notario, y eso está mal, ¿no? El costo notarial lo tiene que fijar el Estado, porque se trata de una función pública dado por el Estado. No puede ser posible que el costo o el arancel o el honorario sea fijado por un particular, ¿no?
porque ahí sí puede haber un sometimiento, si de repente no en la realidad, pero en apariencia, ¿no? Entonces, para que el ciudadano, para el consumidor, esté debidamente protegido y para que el notario también esté debidamente protegido, es necesario la relación notarial, y de esa manera también Indecopi no va a tener injerencia en la actividad notarial. Bueno, entonces se señaló que con respecto a la transferencia inmobiliaria, el sistema de seguridad jurídica le da el notario y el registro. El notario dando certeza de la ocurrencia del negocio jurídico, dando certeza que efectivamente intervinieron las personas que dicen que habían intervenido, los ha identificado debidamente. Y acá el tema de la identificación es muy importante, porque si bien con toda esta problemática que ocurrió de las suplantaciones, entonces el legislador fue bastante estricto de imponer una tecnología, ¿no? El notario tiene que identificar con la huella biométrica, pero estamos hablando, en primer lugar, que se está desnaturalizando la función del notario, porque es el notario quien da fe de la identidad, no es la máquina, no es la tecnología. Entonces ahí hay un error, porque todos sabemos, ya nos ha pasado, que el sistema de RENIC se va. Entonces ahí el notario está atado a manos, no puede ser, ¿no? En segundo lugar, se adopta una tecnología específica, la huella digital, cuando es una de las tecnologías, ¿no? Las técnicas de identificación biométrica son varias. Tenemos la facial, el iris, el movimiento corporal. Actualmente RENIC ha sacado ya un sistema de identificación facial. Entonces es un sistema que es un software que uno lo puede bajar a su celular ahorita, que opere con Android, y entonces uno puede identificar a la persona con ese programa, identificación facial. Entonces lo que pasó en Lima, por ejemplo, cuando se cayó el sistema, el 16, ¿no? Último, en todo Lima, en todas las localidades no había sistema, pero sin embargo yo empecé a hacer la prueba y sí identificaba a las personas con este identificador facial, pero no la podía utilizar porque la ley notarial te obliga a utilizar la identificación biométrica. Entonces, esos son los peligros de uno, tratar de reemplazar al notario o la tecnología, y dos, legislativamente se imponga una tecnología y no que sea algo más, en todo caso, algo más extenso. Cualquier tipo de identificación biométrica, pero ojo, que le sirva de ayuda al notario, no que lo reemplace al notario, porque puede haber casos, situaciones donde ningún tipo de identificación biométrica funcione, sea porque la persona no es anciana, ya sus huellas digitales se le han borrado, o porque la persona de repente, por determinadas características de rostro, porque eso también me pasó ese día con una anciana que obviamente no la identificaba, no supe por qué. Las personas, ¿no? Que a promedio sí las identificaba, pero no a una anciana de 90 años, no sé por qué. Bueno, entonces es importante la función del notario en la identificación de las personas. El notario evalúa la capacidad, está claro que la capacidad la ve el notario y no el médico, ¿no? El conocimiento, que ya lo hemos visto. Y entonces hay que tener clara cuál es la función del notario. Teniendo clara la función del notario, hay que tratar de ver cuáles son los problemas de fraude inmobiliario que se presentaron o que se presentan, ¿no? En primer lugar tenemos la figura de la doble venta, hablando siempre de un sistema de seguridad jurídica latino-germánico, notario, registro. Sin embargo, a pesar de este sistema jurídico, de este sistema de seguridad jurídica que tenemos, se presentan casos de fraude inmobiliario. ¿Cuál es? La doble venta,
la suplantación de identidad, falsificación de documentos y remoción de gerentes, directorios, presidentes o juntas directivas o comunales de asociaciones, comunidades campesinas, ¿no? Se presentan. Entonces, ¿qué está fallando acá? En el tema de la doble venta. ¿Por qué existe la problemática de la doble venta? Porque, como su mismo nombre lo indica, una persona vende dos veces aprovechándose que la transferencia de propiedad inmobiliaria no se publicita, ¿no? Si no se publicita la transferencia inmobiliaria, pues fácilmente uno puede vender 2, 3, 4 veces. Entonces, un adecuado sistema de seguridad jurídica dado por notario y registro tiene pues que dar publicidad a esa transferencia. Y acá hay dos formas. Una primera forma es que esa transferencia se dé ante notario, como sucede en España, por ejemplo. Es un sistema bastante similar al nuestro. En España, la transferencia inmobiliaria no se produce por la sola obligación, ¿no? Sino se produce, si bien en su código civil se señala que se produce con la tradición, pero en la práctica se produce con la escritura pública. Entonces, al elevar una transferencia inmobiliaria a la escritura pública, recién ahí se está transfiriendo la propiedad. Entonces, nunca se van a dar casos de un notario que haya elevado escritura pública una minuta y resulta que el vendedor ya lo había transferido antes, ¿no? Ya no. Cuando un notario eleva escritura pública a algo, esa recién es la transferencia. Y entonces eso es mejor porque incluso hay una coordinación más adecuada con registros públicos. Cuando el notario, cuando le solicitan escriturar una transferencia, el notario solicita al registrador que le informe respecto de esta partida, materia de transferencia, si que hay otra solicitud, ¿no? De otro notario respecto a ese mismo inmueble, y que le envíe todas las solicitudes 10 días antes y 10 días posteriores. De esa manera se garantiza que no haya doble venta. En España actualmente no hay doble venta. Ojo, es el mismo sistema que de nosotros, pero donde el notario interviene activamente en la transferencia de la propiedad. No es como acá, donde el notario le llega una minuta donde ya el vendedor transfirió la propiedad, ¿no? El problema de la suplantación de identidad, como digo, se ha avanzado bastante con la identificación biométrica, pero como les digo, en primer lugar hay que tener claro que siempre el notario mantiene esa función, pero obviamente hay que recurrir a la tecnología porque los casos de suplantación todos sabemos que existen bandas que se especializan en el tema. La problemática de la falsificación documentaria, hay dos problemas. En primer lugar, lo que estuvo ocurriendo, no sé actualmente si sigue ocurriendo, pero en registros públicos se ingresaban y se pedían muchas partes falsas, o sea, escrituras inexistentes. Y eso se debía a que los notarios no teníamos un documento único de traslado notarial. Entonces, al no tener un documento único de traslado notarial, como sucede actualmente, y no gozar de sellos de seguridad, es fácilmente falsificable. Los registradores no tenían forma de saber si este documento, este traslado, este parte que le llegaba era verdadero, era auténtico o no. Porque una cosa es que tengas como seco un billete, sabes que el papel es de una determinada forma, tiene sus seguridades, es más fácil identificar un documento auténtico y uno falso, a tener cientos de partes utilizando el papel, pues, que en muchos casos utilizaban papel bomba, ¿no? Entonces creo que se ha avanzado bastante en este tema, pero en España este tema se ha solucionado con el tema de la presentación en línea y creo que tenemos que apostar a ello. La presentación en línea de todos los documentos notariales a registro. De esa manera se garantiza que haya cero falsificaciones. Y además,
Otro problema que genera la falsificación documentaria son las inscripciones en mérito a documentos privados. Entonces, es más fácil falsificar un documento privado que uno notarial, ¿no? Y esta problemática la vemos en el caso de inscripciones de poderes, inscripciones de gerentes, directorios, juntas directivas, juntas comunales, que de manera increíble se realizan en mérito a documentos privados. ¿Cuáles son las actas? Copias certificadas de actas, y con las declaraciones juradas del gerente o del presidente del foro y publicidad. Eso está mal. Acá debería intervenir también el notario, no de una manera secundaria como sucede con la certificación de acta, ¿no? El notario lo único que da fe es esta acta que le adjunta, pegada en el libro, esta copia idéntica al acto original que está pegada en el libro, porque nada te garantiza que efectivamente se reunió la Junta General, nada te garantiza que efectivamente los que figuran como accionistas son accionistas. Esta es la problemática que el gobierno ha tenido que expedir una norma en el Decreto Supremo 006/2013 señalando, bueno, como no hay certeza que efectivamente los que intervienen en una junta son los accionistas, entonces que el gerente haga una especie de certificación. Entonces se les dan funciones notariales aquí, no a un privado. Entonces uno se da cuenta que los mismos congresistas, el mismo gobierno no sabe la diferencia entre un privado y un notario. Un notario no es un privado. Un notario ejerce una función pública en el Estado y tiene por su misma naturaleza es ser imparcial, a diferencia del gerente. Que puede tener sus intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a dar facultades notariales a un gerente que después ya no lo puedes ubicar, resulta inubicable, ¿no? Entonces, creo que debería ser como sucede, bueno, en España y en otras legislaciones donde también existe el sistema latino-germánico, notario registros, que todas las inscripciones se realicen por escritura pública. Solo de esa manera se va a garantizar la seguridad jurídica en las transacciones. Las normas expedidas tanto por el gobierno como por SUNAT, que ustedes revisan para tratar de solucionar esta problemática, en realidad son normas que tratan, que se parecen más a un control de daño, ¿no? Por ejemplo, tenemos la quinta y sexta disposición transitoria de la ley notariado, que señala que cuando hay un caso de inscripción de falsificación o suplantación, el notario solicite la decisión preventiva. El caso de la ley 30.313, que habla de la oposición tanto del notario o árbitro o juez que haya sido, que le ha falsificado su documento, a oponerse a la inscripción de ese título o a solicitar incluso la cancelación de un asiento en medio de un título falsificado, ¿no? Entonces, uno ve que son normas que ya el daño ya está producido. Lo que hay que poner énfasis es a el control ex ante, no ex post. Y ahí el notario es fundamental. El notario es fundamental para el control ex ante. El notario es fundamental para que los negocios jurídicos, para que los nombramientos gerentes, para que las transferencias de acciones sean verídicas. Por eso, incluso las transferencias de acciones en España se realizan por escritura pública. Y para las entidades que ven en España el tema de lavado de activos, les resulta más fácil seguir el rastro del delito. ¿Cómo? Simplemente se conectan a la base centralizada de España, porque ya tiene la información de los actuales accionistas de las empresas. Que acá en Perú uno no sabe quiénes son los accionistas de las empresas, porque las transferencias no se realizan por escritura pública, se realizan por contrato privado y se registran en libros que llevan los clientes. Uno no sabe quiénes son los accionistas. Creo que hay que apuntar a eso y en todo caso
invocación a los colegios de notarios americanos para que se pueda proponer proyectos de ley en ese sentido, ¿no? De fortalecer la seguridad jurídica por medio de la intervención notarial. Bueno, esa sería toda mi exposición. Buenas tardes.